Njinga Mbandi, la reina guerrera que desafió imperios. Puedes imaginar una reina guerrera, una estratega formidable y una defensora apasionada de su pueblo, en un tiempo en que las fuerzas coloniales europeas amenazaban con aplastar a las naciones africanas. Sumérgete en la historia de Njinga Mbandi, una figura icónica que desafió las expectativas y lideró una resistencia feroz contra la conquista portuguesa. ¿Qué secretos y hazañas encierra la vida de esta poderosa reina? ¿Cómo logró enfrentarse a la maquinaria colonial y preservar la independencia de su pueblo durante 4 décadas? Acompáñanos a descubrir el legado y la intriga de Njinga Mbandi, una de las figuras más notables en la historia de África. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Njinga Mbandi nació alrededor de 1583 en el reino de Ndongo, que estaba ubicado en la región que ahora es parte de Angola. Vivió desde su infancia la resistencia frente a los portugueses junto a su padre, el rey Mbandi Ngola Kiluanji, con quien llegó a luchar contra los conquistadores. Fue líder del pueblo Mbundu y reina de Ndongo y Matamba, en el sudoeste de África. Su título real en Kimbundu, la lengua local, era Angola, y este término fue precisamente el que utilizaron los portugueses para llamar a esta región tal y como la conocemos hoy, Angola. La reina Njinga de Angola es reconocida como una de las mujeres más importantes en la historia del continente africano por su lucha contra la conquista europea y la esclavitud de su pueblo. Los libros la definen como una valiente e inteligente guerrera que llegó a ser una de las figuras clave en la resistencia de África frente al colonialismo en el siglo XVII. Pero también hay quien la describe como una mujer cruel y capaz de acabar con la vida de su hermano con tal de hacerse con el poder. O incluso de asesinar a los hombres de su harén tras obtener de ellos el placer sexual que buscaba. Las hazañas y leyendas que rodean la vida de la reina Njinga de Angola son tan fascinantes como desconocidas para muchos, especialmente fuera del continente africano. Su vida, ya sea considerada arcaica o sorprendentemente moderna para su tiempo, ha generado opiniones encontradas. Algunos la ven como un modelo a seguir para generaciones de mujeres, mientras que otros tienen una opinión diferente. No obstante, en un punto los historiadores están de acuerdo. Njinga Mbandi es inmensamente famosa por su feroz lucha que se extendió durante 4 décadas, oponiéndose tenazmente a la ocupación europea y la esclavitud en su tierra natal, lo que la convierte en una de las mujeres africanas más destacadas en la historia. Cuando el rey falleció en 1617, el poder recayó en las manos de otro de sus hijos, Ngola Mbandi, aunque no poseía el carisma de su padre ni la astucia de su hermana Njinga. Ante el temor de una conspiración en su contra, promovida por su propio pueblo a favor de Njinga, Ngola Mbandi ordenó la ejecución del único hijo de su hermana. A medida que se veía incapaz de hacer frente a la creciente amenaza de los europeos, quienes avanzaban y causaban estragos en la población local, Ngola tomó la decisión de delegar su autoridad en su hermana, una hábil estratega que hablaba portugués gracias a la educación que había recibido de misioneros. Su objetivo era entablar negociaciones con Portugal y lograr un acuerdo de paz. Cuando Njinga llegó a Luanda para dar inicio a las conversaciones, se encontró con una ciudad diversa, habitada por personas de diferentes razas, incluyendo negros, blancos y personas de ascendencia mixta, lo que era una vista poco común para ella. Sin embargo, lo que más la impactó no fue la diversidad racial. La ciudad de Luanda se hallaba inundada de esclavos, alineados en largas filas y siendo vendidos para ser embarcados en grandes navíos. En cuestión de pocos años, Luanda se había convertido en uno de los principales centros de comercio de esclavos en toda África. Njinga se presentó en el palacio del gobernador portugués, João Correia de Sousa, para iniciar las conversaciones de paz
y protagonizó una escena cargada de simbolismo que quedó registrada en la historia. Al llegar al palacio, se sintió contrariada al ver al gobernador portugués cómodamente sentado en una butaca, mientras a ella solo le habían dispuesto una alfombra en el suelo para sentarse. Sin decir una palabra, Njinga lanzó una mirada, y una de sus sirvientas se arrodilló y se inclinó ante el gobernador. Njinga se acomodó en la espalda de su sirvienta, quedando así a la misma altura que el gobernador. Esta acción fue su manera directa y clara de comunicar que no había acudido a la negociación en un papel sumiso o en una posición inferior, sino en igualdad de condiciones. Luego de intensas negociaciones, ambas partes acordaron la retirada de las tropas portuguesas de Ndongo y el reconocimiento de la soberanía de la región. Como parte del acuerdo, se permitiría a los portugueses establecer rutas comerciales en el territorio. En un intento por mejorar las relaciones con Portugal, Njinga incluso accedió a convertirse al cristianismo y fue bautizada con el nombre Ana de Sousa cuando tenía 40 años. Sin embargo, estas relaciones amigables fueron de corta duración y los conflictos se reanudaron poco tiempo después. En 1624, su hermano se retiró a una pequeña isla, donde falleció en circunstancias misteriosas. Si se trató de un suicidio, o si Njinga estuvo involucrada en su envenenamiento como represalia por el asesinato de su hijo, sigue siendo un enigma que rodea su historia. Lo que es innegable es que, a pesar de la oposición de los portugueses y de una fracción de su propio pueblo, Njinga logró lo impensable para su época: asumir el trono de Ndongo como la nueva reina. Se han presentado informes que sugieren que Njinga pudo haber adoptado tácticas despiadadas para asegurarse el trono real. Por ejemplo, se especula que buscó la colaboración de grupos guerreros imbangala, quienes residían en la frontera del reino, para intimidar a sus oponentes y consolidar su posición de poder. Con el paso de los años y un liderazgo cada vez más sólido, Njinga expandió sus dominios al conquistar el reino vecino de Mutamba y se mantuvo decididamente en defensa de sus territorios. Incluso el marqués de Sade, célebre por sus ideas peculiares, se sintió fascinado por el personaje de Njinga. Sin embargo, su interés no se centraba en las habilidades de Njinga como guerrera, sino que la consideraba un ejemplo de lujuria desenfrenada. El marqués de Sade mencionó a Njinga en su obra La filosofía del tocador, basándose en los relatos del misionero italiano Giovanni Cavazzi, quien afirmaba que la reina inmolaba a sus amantes tras mantener relaciones sexuales con ella. Este destino recaía en los hombres que formaban parte del extenso harén de la reina, conocidos como chivados, a quienes obligaba a vestirse con ropas femeninas. Cuando Njinga deseaba tener relaciones íntimas, sus hombres debían luchar a muerte para determinar quién tendría el privilegio de estar con ella. Sin embargo, el afortunado superviviente no escaparía de un destino fatal, ya que al día siguiente de pasar la noche con la reina, era asesinado de manera violenta. El historiador Lorenzo señala la importancia de la publicación de Cavazzi, pero subraya que todos sus relatos anteriores a su llegada a Angola en 1640 se basan en testimonios de terceros. Además, destaca que muchos de estos relatos provienen de enemigos de Njinga, es decir, los portugueses, y podrían haber sido diseñados para crear una imagen negativa de la reina como parte de la guerra psicológica. Su reinado se extendió durante 4 décadas, durante las cuales lideró con firmeza la resistencia contra los esfuerzos de conquista por parte de los portugueses, comandando personalmente numerosas operaciones militares. Luego de aceptar que no podían enfrentar la resistencia de una reina ya anciana, el reino de Portugal finalmente abandonó sus aspiraciones de conquistar Ndongo, lo que quedó establecido en un tratado firmado en Lisboa en 1657. Sin embargo, en este acuerdo, Njinga también cedió una parte significativa de su poder. La reina falleció el 17 de diciembre de 1663, a los 82 años, después de haber liderado la resistencia a la ocupación colonial durante la mitad de su vida. Su muerte marcó el inicio de la acelerada expansión colonial portuguesa en la región. Hoy en día Njinga es considerada una figura icónica en la historia de Angola. Su legado perdura a través de calles, escuelas, monedas y una serie de publicaciones de la UNESCO que destacan a mujeres africanas históricas. Además, ha sido fuente de inspiración para películas y libros que celebran su vida y su lucha. En última instancia,
El legado de Njinga Mbandi es un recordatorio perdurable de la resistencia, la determinación y la valentía de una mujer que se enfrentó a las fuerzas coloniales europeas durante 4 décadas. Su historia es un testimonio de la lucha por la libertad y la independencia en un momento en que gran parte de África estaba siendo sometida a la colonización. A pesar de los desafíos y obstáculos, Njinga dejó una huella imborrable en la historia de Angola y continúa siendo una fuente de inspiración para las generaciones actuales. Su legado es una celebración de la fortaleza de espíritu y la capacidad de resistir en medio de la adversidad, recordándonos que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.